This is Relief Podcast. This is Relief Podcast. Buenas noches, señor Castor, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy buenas noches, señor Facundo, un gusto volver a coincidir. Sí, ya sé, es que sabes que no podíamos dejar pasar mucho tiempo sin darle continuidad al tema de la sesión anterior, güey. La verdad, creo que es un tema que se debe de tratar, güey. Regresa Música Fresca, parte 2. Ahí metes un gritito, güey, de niños así. Y confeti, güey, o algo así. Muy bien. Pues sí, regresamos, nos quedamos, creo que pendientes con ese tema. Y la verdad es que todavía había muchas cosas que platicar. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que creo que es un tema que se presta súper bien para la convivencia, güey. Y con este calor que al menos acá, pues en tierras hidrocálidas, güey, pero comienza bien cabrón. Entonces creo que mejor momento no existió para hablar de estos temas acompañados de una buena cheve, señor Castor. Saludcita. Chévere. Saludos. Recordando Control Machete. Exactamente, güey. Y fíjate que esto me remonta, cabrón, a hace como 11 años, güey, que teníamos el Rompiendo el Letargo Ideas Frescas, que justo es el acrónimo de nuestro podcast, ¿no? Así es. No sé si quieres profundizar. Sí, Relief, bueno, nace la idea de ponerle el nombre de Rompiendo el Letargo Ideas Frescas precisamente por la música, por esta banda de reggae, cultura profética, ¿no? Que tienen un disco, sí es un disco llamado Rompiendo el Letargo, si no mal recuerdo, el disco es nada más así, ¿no? Se Rompiendo el Letargo y luego bajito es como un subtitle que dice Ideas Nuevas, güey. Ideas nuevas, ciertamente. Y de ahí pues se fusiló más o menos el nombre. Ahora lo hicimos un acrónimo para darle un poquito más de fluidez al nombre. Y más que fusilarse, yo creo que es justamente una identificación, ¿no? De aquel momento, o sea, es como que nos identificábamos justamente con esa parte de romper el letargo, güey, o sea, como que despertemos, güey, y vamos a hacer algo chingón, ¿no? O sea, no nada más nosotros, sino pues es como el mensaje que queremos transmitir a la gente, y bueno, que en aquel entonces queríamos como transmitir a la gente, ¿no? O sea, como hay que romper el letargo en el que nos encontramos, en el que se encuentra el mundo, y hay que hacer ideas nuevas, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues por ahí un poco para evitar la onda del copyright y así, güey, pues ideas frescas, ¿no? Justamente pues, esto ha sido como un cúmulo chavos. de ideas, ¿no? Y porque morros, güey, ¿no? Inmaduros y así. Pero yo creo que es un buen nombre, güey. Sí, y creo que sigue representando, aunque tal vez ya nosotros no seamos tan frescos, creo que nos tratamos de mantener en esta onda, ¿no? Sin duda, o sea, la relax. frescura es un estado mental, güey, ¿no? Siempre hay que tener ideas frescas y proponer, güey. Y yo creo que justo estamos en una etapa, güey, con este tema pues tan zarro de la pandemia y así, güey, que pues, mi cabeza actualmente está ideando, güey, ideando, cabrón. Entonces, creo que es un buen momento, güey. Sí, güey, como lo dices,
es un buen momento para liberar, sacar todo lo que traes adentro y proponer, güey. Porque no se trata nada más de decir pendejadas al aire, ¿no? Creo que um, si vas a hacer algo, haz algo propositivo. Tienes que dar una nueva... Hay que cambiar los paradigmas de algún modo, güey. Y a veces pues uno empieza por sí mismo. Sí, exacto, el cambio comienza desde adentro, ¿no? Entonces, pues qué chido que tenemos la oportunidad de retomar y justamente yo creo que es un buen momento para dar como, o para dar el contexto de por qué We Live Podcast y pues a mí me encanta la idea, ¿no? De seguir proponiendo y de seguir eh, sustentando la vida con ideas frescas a diario. Claro, sí. Este concepto nació hace 12 años. Desde hace 12 años, poco mucho, pero tú y yo nos hemos mantenido en esta comunicación de nuevas cosas, güey. O sea, siempre que vamos a platicar de algo es, güey, ya viste esta película, ya escuchaste este disco. A veces también la añoranza del antaño. Sí, güey, justo es lo que iba a mencionar, ¿no? Que pues desde el antaño creo que pues siempre nos hemos mantenido y hemos sido como que muy propositivos, güey. O sea, siento que de alguna manera siempre destacábamos de la demás banda, pues. O sea, no sé, güey, como que tratábamos de romper paradigmas, güey, a pesar de que nos movíamos pues en un grupo, en una sociedad, güey. Yo recuerdo que pues éramos los que nos íbamos de pinta al cine, güey, los que nos íbamos de pinta a dar el rol, güey. O sea, en vez de irte de pinta, pues como a drogarte o a hacer lo que toda la banda comúnmente hace, güey, pues nosotros nos íbamos a conocer, ¿no? A descubrir, pues cosas que no conocíamos, güey. No sé, güey, o sea, siento que siempre fuimos Tomar como fotos en el centro, cabrón. a tomar fotos en el centro, güey, a hacer videos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos videos, güey? Sí, O sea, cabrón. siempre andábamos haciendo cosas que si bien otros ya hacían, porque pues seguramente teníamos como ciertas influencias, ¿no? Pero creo que, no sé, a nuestra edad y a nuestro contexto, güey, digo, para ser pues vatos pobretones de barrio, güey, porque pues la neta pues siempre hemos sido como clase media baja, no sé, güey. Hemos luchado, pero pues está cabrón salir del hoyo, ¿no? Y lo dice el güey que invitaba las pizzas todos los pinches martes. Pero fíjate, o sea, pues en la medida de nuestras posibilidades, güey, pues siempre tratábamos de hacer cosas chidas, güey, ¿no? O sea, no teníamos pues gran equipo. Pues, en ese entonces hablar como de producción y, no sé, de streaming, güey, pues ni pensarlo, güey, ¿no? Y ahí fue donde, pues, ahí fue donde nos comimos los mocos, güey, ¿no? O sea, no tuvimos visión, güey, y pues, nos dedicamos a fluir en el capitalismo, o sea, en el capitalismo impuesto, güey. Y pues ya, güey, cada uno se dedicó a su chamba, güey. Y ya, güey, pero a veces pienso, no mames, si hubiésemos seguido con esos rollos, güey, que la neta, pues traíamos cosas chidas en la cabeza, pues hubiésemos hecho, no sé, algo chido, güey. Tan solo si hubiésemos seguido con rompiendo el letargo, ideas frescas, güey. No mames, a este punto, güey, estaríamos, no sé, güey, en otro pedo, pues, ¿no? Sí, cabrón. Difícilmente estaríamos retomando 12 años después un proyecto viejo. Más bien estaríamos dándole ya a otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas, güey. Pero no está mal. Chavos no, güey, rucos, justo. No, y justo, pues estamos en esto, güey, pero pues proponiendo algo distinto, ¿no? O sea, vamos sobre la misma línea, güey, pero al final, pues estamos tratando de innovar un poco con respecto a lo que hacíamos en aquel entonces, ¿no? claro. Y pues bueno, señor Facundo, ya como introducción a esta nueva etapa de Relief, ya estuvo bueno. Le quiero proponer algo. Debido a que este episodio se trata de música fresca, me gustaría que hiciéramos un breve conteo de nuestras
nuestro soundtrack de vida. ¿Qué te parece? Encantado en cultivar a la banda con música chida, güey. Mamoncito salió el pendejo. Sí, no mames, si ese, antes de entrar al aire estabas cantando las de Chalino. ¿Qué? Güey, Chalino Sánchez, güey, está chingón, güey. Las Dives de enero, güey. Hay que saber de todo, señor doctor. ¿Te acuerdas cuando poníamos rolas en el podcast, güey? Que metíamos el sonidito, güey. Los Carquis, bien güey. culera, güey. Los Carquis, güey, no mames, no me acuerdo de cómo se llamaban. No mames, güey. Arremanga la empújala, güey. La Jaiba, o no sé cómo se llamaba, güey. Ah, mames. Todo chingón, güey. Buen Todo pedo, chido. buen pedo. Sí, o sea, para que vean que no nos movemos nada más en el ámbito de la música de la que estuvimos platicando la semana pasada, no nos abrimos y escuchamos de todo un poco porque para poder joder hay que conocer. Exacto. Y hasta recuerdo, cabrón, o sea, me voy a regresar un poquitillo, güey, nada más para hacer wrap up de lo que estamos hablando, de las cosas propositivas, güey, y que va relacionado con la música. ¿Recuerdas que en algún punto de la prepa, güey, intentamos hacer, o quisimos hacer una banda, güey? Y que el único pendejo que ahora digo, qué chingón, güey, que se compró un instrumento fui yo, güey. Los demás tontos, nadie, güey. O sea, yo llegué, güey, cámara, armé la bataca, güey, y ya valió, güey. O sea, pues ya tuve que aprender por mí, güey, nada más para mí, güey. Bueno, después hubo algunos proyectos por ahí, güey. Pero esa idea propositiva que traíamos, pues ahí la bandita que nos juntábamos, güey, valió madres, cabrón. Me dejaron abajo, perros. Sí, güey, bueno, muchos otros proyectos se quedaban en el aire, güey. Acuérdate, cuando querías hacer tu casa productora de porno, güey. Seguro ese eras tú, güey. Con el Simi, güey. No, creo. Le dijiste a la chavita esta que estaba chaparrita y que tenía un cuerpazo. No, güey, la neta no me acuerdo su nombre. Y su valedora, la que estaba bien feía de la cara, pero que igual tenía... La monstruo, güey. La monstruo, güey. Pinches culeros, güey. Pero tú le propusiste a ellas que grabáramos un video, güey. Y te dijeron, va, pero contigo nada más. Y te abriste, güey. Yo sé, güey, nada más. No, este pedo, pues no sé, güey. O sea, pinches ideas, cabrón. Qué bueno que no se hizo, güey. Porque no lo sé, güey. Ahorita de qué estaríamos hablando. Pero ya, pasemos a la música, señor Castor. Pasemos a la música, mi estimado Facu. A ver, para empezar, nos vamos a ir por etapas. ¿Te quieres ir por etapas o te quieres ir así al aire e ir recordando? Yo siento que a lo mejor por etapas estaría más chido. Sí, estoy de acuerdo. Para hacer como justamente ese recap pues, del soundtrack de la vida, ¿no? Ok. Que por ahí recuerdo Entonces, que había... En aquellos entonces, güey, había también un podcast. No sé si te acuerdas de la plataforma que se llama Dixo. No sé si todavía exista, güey. Pero pues era también del antaño, güey. Había podcasts muy chidos ahí, güey. Bueno, había un podcast que se llamaba justamente Soundtrack de una vida, güey. De hecho, creo que hasta lo conducía, o bueno, era como llevado por Fernanda Tapia, güey. Invitaba así como a banda, güey, y iban hablando de las rolas, pues, de su vida, ¿no? Ahorita me recuerdo de ese pedo. Ok. Pues suena interesante, digo, en este momento lo vamos a hacer nosotros sin Fernanda. Pero vamos a tratar de llevar a cabo esta remembranza, ¿no? De tal vez las canciones, ya sea que nos hayan marcado para bien, para mal, o que hayan sido importantes en algún momento de nuestras vidas.
Sí, tratando de llevar un orden cronológico. ¿Te parece? sí, de acuerdo, señor Castori. Bueno, pues yo ayer justo mencionaba que... Y justo ayer íbamos a hablar de esto, pero ya sabes, siempre salen miles de temas, güey, que van de alguna manera ligados y nos desviamos. La Vamos a semana tratar de pasada. tener foco. Sí, la semana pasada, perdón. Vamos a tratar de tener foco, güey, y pues Ah, se va a darnos el descontrolar tiempo, este ¿no? pedo, güey. Pues hay que Ya dejarnos le, llevar, ya no hay le vas a pedo, meter porque... al foco, güey. No, no le hago eso, güey. Pero bueno, justo decía que la semana pasada yo estaba hablando de que inicié, o sea, mis inicios musicales, pues fue por ahí de 90, no sé, güey, 98, güey. Comprando cassettes, güey, en el tianguis, escuchando La Maldita Vecindad, güey, Plastilina Mosh, Molotov, güey, que Molotov fue, pues, como un periodo bastante larguillo, güey, de escucharlo, güey, no sé, como desde quinto de primaria, güey, estoy hablando por ahí del 98, güey, como hasta, pues no sé, güey, casi toda la secundaria, güey, pasando, claro, por algunas otras, eh, pues por algunas otras bandas, ¿no? En ese lapso, güey, también descubrí a Control Machete, güey, El Gran Silencio, y uno que me marcó así cabrón, güey, como que me abrió el panorama hacia el rock un poco más pesadón, güey, por llamarlo de alguna manera, güey, o como a esta nueva ola de metal, güey, new metal, güey, fue Resorte, güey. Ok. Resorte, una muy buena banda del norte del país. Sí, Bueno, de México. Y la neta, pues sí. A mí también me late un montón Resorte, güey. De hecho, recuerdo que ya escuchaba mucho Resorte cuando en el bachillerato, güey, empezamos a descubrir a System of a Down, güey. Simón. Entonces hubo sí su época en la que la música que yo traía para escuchar todos los días, güey, System, Resorte y Blink-182, güey. Medio abierta la Mezcladón idea, ahí el pedo, sí, pues. güey, pero, pero muy muy de este pedo de vamos a romper algo, güey, vamos a Energía, güey, ¿no? Como energético, cabrón. vamos a subirnos a una patineta aunque no sepamos, güey, y a rompernos un puto hueso a la verga. Sí, güey, sí, sí, sí. Y fíjate que, bueno, todo es, no sé, Control Machete, güey, Resorte, fue como la primera oleada, güey, o la primera etapa, no sé si llamarlo así, pues de la avanzada regia, ¿no, güey? Que en ese entonces había un chingo de bandas que estaban haciendo cosas interesantes, güey, diferentes a lo que veníamos escuchando, ¿no? Porque de este lado, bueno, del lado de la Ciudad de México estaba el Tri, güey, que también hubo un periodo en el que, pues, no sé, siento que yo descubrí al Tri, güey, con, o sea, ya siendo el Tri, güey, pero descubrí su música cuando eran Three Souls in My Mind. No sé si recuerdas a esos güeyes. Que básicamente creo que la alineación era muy parecida, güey. Después, la neta, no recuerdo por qué cambiaron el nombre o no sé si hubo por ahí un tema de como de derechos de autor o el nombre ya estaba registrado o No, qué güey, onda, no me se lo ahí el pedo fue que en un momento a Alex Lora lo entrevistan para un periódico, güey, y le Ok. preguntan, ¿y por qué chingados el nombre en inglés si son una banda que hace rock en español y que se promulgan orgullosamente mexicanos y una chingada? Y viene como que este pinche sentimiento nacionalista a Alex y deciden ponerle el nombre de Tri, güey. Ok. O sea, simplemente fue porque dijeron, tienes razón, güey. O sea, estamos en México, chinguen a su madre los gringos, güey. Sí, güey, y de hecho esto lo dice en una entrevista, güey. Alex Lora lo comenta en una Ok. entrevista. Y fue así de yo dije, no mames, esa es la historia de por qué se cambiaron el nombre.
Como que, bueno, ok. Pues digo, creo que se me hace como un buen argumento, por así decirlo, porque pues hace mucho sentido, ¿no? Si eres muy nacionalista, güey, y estás como orgulloso de tus raíces, este vato que pues hasta le canta a la Virgen María y cosas así, güey, o la Virgen de Guadalupe, creo que es la misma, pues no sé, como que hacía sentido que se llame el Tri, güey, ¿no? Además, pues hace alusión al- a los tres colores de la bandera, güey, no sé, hace sentido. Pero bueno, yo descubrí al Tri, güey, cuando con música de Three Souls in My Mind y me encantó, güey, porque pues en ese entonces estaban haciendo un blues bien denso, güey. O sea, pinche blues bien profundo, güey. Blues, güey, ¿no? Y hacían rolas, recuerdo que tenían algunos covers de Muddy Waters, güey, por ejemplo, güey, así como de, creo que hasta de Big Mama Thornton tenían covers, güey, y pues estaban bien chidos, güey, o sea, porque bueno, de entrada el Tri siento que son musicazos, güey, y, pues no sé, se me hizo así como algo genial, pero a la par, güey, en el norte del país, güey, o sea, principalmente en Nuevo León, güey, se estaban haciendo cosas diferentes, güey, o sea, que proponían un chingo, güey, un chingo. Y estaba, no sé, güey, fue como una conjunción de talentos bien cabrones, ¿no? Jonás con el otro vato, güey, que no me acuerdo su nombre, hicieron Plastilina Mosh, güey. Y videos, empezaron a hacer videoclips, güey. Y, o sea, eso fue como el boom, güey. Por otro lado, Control Bueno, Machete, pues que es que fue también tenemos que tener en cuenta, perdón, también tenemos que tener en cuenta que el norte del país, güey, siempre han tenido la influencia gringa, cabrón. O Sí, sea, sí, sí, estoy de acuerdo. estamos hablando de que en lugares de Monterrey, en lugares de Ciudad Juárez y toda esa franja La fronteriza, güey, baja, güey. exacto, la señal de televisión, estamos hablando de los 80, güey, se utilizaban estas antenas gigantescas, güey, aéreas, para recibir todos los canales posibles de forma gratuita, güey. Y estos güeyes agarraban Ujú. televisión de los gringos. Sí, Estos güeyes tuvieron MTV gratis durante muchos años, cabrón. Y sí, obviamente claro, pues, claro. tuvieron la influencia de ese tipo de música, güey. Que pues, nosotros que venimos de una etapa sin internet, güey, sabemos que eran tiempos oscuros, güey, en los que sacaba un disco un grupo, güey, y no lo ibas a escuchar tú hasta dentro de un año, güey, o tal vez 6 meses, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Si bien lo conseguías, güey, en ese entonces había Tower Records en México. Si lo conseguías en un Tower Records, güey, carísimo, güey. O Y luego sea, lo tenías que mandar a pedir, güey, porque era sí, un vergazo. recuerdo mucho, güey, que había esta distinción, güey, en los CDs, güey, ya cuando empezaron a ver CDs, güey, que ibas al Mix Up, güey, o a Tower Records, y los CDs, en la parte, no sé cómo se le pueda llamar, güey, en la parte pues, de arriba, güey, tenía un sellito que decía importado, güey, o imported, güey, o algo así, güey. Entonces, todavía esos CDs, güey, te costaban más caros, güey. Pero, Sí, güey. o sea, conseguías música chida, güey, pero a un alto precio, pues. Sí, 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 era algo que no se daba tan fácilmente, güey, y que pues hasta de cierto modo promovía el traer de otros países este tipo de música, güey, pero excluyente, güey. Excluyente porque nada más la banda con varo era capaz de tener esas cosas, güey. Y ahí Sí, viene otro movimiento chido, güey, que son los tianguis culturales, güey, sí, también, güey. donde se empieza a dar una piratería cabroncísima, güey, en cuanto a la música, cabrón. Porque en los Sí, tianguis culturales te vendían la copia de la copia de la copia del disco de la banda, de una banda gringa, de una banda alemana, güey. Y sí, de güey, esa total. forma, güey, empiezas a abrir también el mercado musical en México, güey. O sea, el Chopo, güey, que es
tianguis cultural más reconocido de acá de la Ciudad de México. Yo creo que de todo el país, güey. Pues sí, güey. Sí, de hecho, yo creo que sí. Y Ha tiene habido esa copias, ¿no? Y fuerza. están chidas, pues, pero creo que ahí es como la mata, cabrón. Sí, güey. Pues tiene que ser ahí por donde empezó todo este pedo, güey. Yo quiero pensar. Y empieza como una suerte de tianguis de cambanceo, güey. Bueno, la banda iba y cambiaba ropa, güey, por música, por Sí, otros trueque, güey. artículos, güey. Sí, trueque, puro trueque, güey. Y así empieza a surgir esta culturización, güey, y apertura musical en México. Yo quiero pensar, o sea, no tiene, ni siquiera se lo debemos a las grandes corporaciones ni nada de eso, güey, porque lo hacían pues imposible para la mayoría. Y son estos tianguis, güey, y la piratería, lamentablemente, la que viene a abrir este panorama, güey. Sí, güey, yo creo que justo fue como un trigger, güey. O sea, digamos como, no sé si llamarlo, o sea, como muy paulatino, güey. Yo digo, no dudo que, o sea, no, más bien, no creo que México haya sido el único país, o sea, el único país donde se consumía o donde se consume tanta piratería, güey. Entonces, siento que todo este movimiento, güey, fue como un trigger, güey, para que la industria musical fuese transicionando, güey, de esta parte de hacer álbumes, güey, a hacer singles, güey. O sea, a hacer tracks, güey. ¿Sí me explico, güey? Sí, Entonces, pues ya viene la tecnología, güey, y ahora tenemos cosas como Spotify, Deezer, todas esas plataformas, ¿no? sí, o sea, se tenía que hacer un cambio de paradigma, lo que estábamos hablando, y una forma de hacerlo, de verlo, es que, o sea, tú como banda americana, de repente te dicen, oye, güey, es que no mames, en México se escucha un chingo tu música. Ah, verga. Y vas con tu disquera y te dicen, no, pues si nosotros no hemos vendido ni una sola copia en México. Pero tu música ya está, güey, y ya está invadiéndola. Sí, Y entonces sí. dices, a ver, investígame este pedo porque... Y te das cuenta de que tienes un montón de banda, güey, que ya conoce tus rolas, y vienen a México a hacer un concierto y dicen, bueno, ¿esto a dónde más ha llegado? Porque de hecho, Sí. yo hasta donde tengo entendido, por ejemplo, 80s, 70s, 80s, güey, la forma de saber si estabas triunfando en la música, güey, en el extranjero, para muchos extranjeros, era venir a México, güey. Porque aquí en México abarrotaban, güey, esos güeyes, estadios, bueno, el Foro Sol, lugares como el Metropolitan, güey. Y yo recuerdo haber escuchado a mis papás hablar mucho de que los artistas, los músicos de España, güey, así como que su sueño era venir a tocar a México, güey. Y se habla mucho de en esa época del fanatismo mexicano, güey, de que se entregan y se dejan ir y así, güey. Señor Y Castor, creo que hasta la fecha, güey, pues estoy seguimos teniendo- más o menos por esa onda. ¿Qué pedo? estoy teniendo fallas técnicas, señor Castor. Deme un segundo. Sí, sí, sí. This is Relief Podcast. This is Relief